año en la ciudad de Chile y gracias a todos los que organizaron este evento, que es para mí un éxito total. Gracias a todos. Bueno, este tema es para mí un tema muy interesante porque hablar de cáncer, como hemos visto en todo este tema tan complejo, muchas veces que hoy por hoy tenemos sobrevida hasta el 40% de todos los pacientes que tienen cáncer. Aquí he tenido la oportunidad de formarme durante 16 años, donde me ha tocado trabajar desde la parte farmacológica, pero también qué más hacemos por nuestros pacientes que tienen curación. Y fue como la necesidad de que empecé a trabajar en neuromodulación, hablar desde la necesidad clínica, hablar de los fundamentos científicos para poder realizar intervencionismo en neuromodulación en los pacientes oncológicos, evidencia disponible que se la voy a mostrar, el impacto de los pacientes y los desafíos que tenemos cuando hacemos neuromodulación o bombas intratecales, porque ocurren varias cosas que a veces es desafortunado cuando tenemos un éxito y hay una complicación, una infección, por lo que el paciente de cáncer tiene un componente distinto al paciente no oncológico y el futuro de la neuromodulación. Aquí les voy a presentar, no tiene sonido, el cual me ha servido mucho en mi calidad de vida. He podido ya manejar mis dos piernas, las cuales yo no estaba pudiendo manejar. Ya llevo 2 semanas que he podido manejar mis dos piernas. He tenido un poquito de molestia, pero lo he logrado. El dolor está súper bien. Ya he podido dormir mucho mejor. Ya puedo hacer más actividades, las cuales yo no estaba pudiendo hacer. También calidad de vida. Soy María del Arroyo. Mi nombre es Maritza Carrascal-Mena. Mi nombre es Maritza Carrascal-Mena. Soy paciente. Ya manejar mis dos. Mi nombre es Maritza Carrascal-Mena. Soy paciente oncológico desde que tenía 29 años. En el 2008 me sacaron un tumor del seno derecho. Me hicieron un cuadrante. Después de 5 años se me despertó un dolor que no soportaba, me agobiaba, me tenía insoportable, a veces hasta me desmayaba del dolor porque me cogía del pulmón hacia el seno y a veces como que no recibía el oxígeno en la cabeza. Pero Dios siempre pone angelitos en el camino de nosotros y me colocó a la doctora Vilena en el Instituto de Cancerología, quien en el 2023 me hizo una cirugía de implante con electrodos en la médula. Para mí ha sido lo excelente ese procedimiento que me hizo ella. Le agradezco a Dios y a él porque mi vida cambió el 100%. Ya puedo hacer mis labores, como lavar, como hacer un aseo, como de movilizarme en ciertas cosas, lo que no podía hacer. Pero gracias a la doctora Milena, aquí estoy, como dicen por ahí, como decimos aquí en la costa, disfrutando de la vida y el dolor ya no lo tengo. Bueno, entonces de verdad me parece muy bonito mostrar a los pacientes porque para mí ellos son muy agradecidos cuando hacemos muchas estrategias. Y todo lo que nosotros lo hacemos algorítmicamente, desde la parte farmacológica, desde la parte emocional, psicológica, es realmente dar una esperanza a nuestros pacientes que tienen curación, que tienen un problema que luego que le hicieron quimioterapias, radioterapias y todo, curados de su enfermedad, y hoy por hoy tienen un dolor que es peor que su propia enfermedad y que muchos dicen, no quiero tener ese dolor. Entonces, para nosotros es una esperanza prometedora este tipo de terapias y tener en cuenta que el dolor oncológico, como todos hemos mencionado, es bastante severo y realmente considerar que los pacientes que están curados tienen hasta un 90% de dolor neuropático inducido por quimioterapia, que es una condición bastante compleja. Y vale la pena siempre mencionar, y me parece muy interesante, el quinto algoritmo, que afortunadamente fue en el año 1986 que se creó, pero en el 2000 se reunieron algunos expertos considerando el quinto escalón.
Y este artículo que menciono, que es muy reciente, nos dice, no tenemos que esperar a que tengamos una titulación analgésica, sino de una vez, desde la parte farmacológica, saltamos inmediatamente a hacer un procedimiento. Entonces no vamos a esperar y empezamos con los bloqueos neurolíticos, si hay que hacer alguna vertebroplastia, cementoplastia, entonces de una vez lo hacemos acompañados de la titulación, que es lo más importante, considerando que los pacientes que tienen cáncer tienen un dolor severo muchas veces, quedan con un dolor refractario por las patologías. Ejemplo, tenemos pacientes como mielomas, próstatas, mama, pulmón. Estos pacientes se le hacen múltiples tratamientos y que al final ya el cáncer se comporta como una enfermedad crónica. No es como la enfermedad terminal de hace muchos años, porque todas las estrategias de quimioterapia, radioterapia, esto nos ayudan a trabajar en el paciente. Entonces, ese paciente que sabemos que va a durar muchos años en esos tratamientos, pues también hay que considerarlo. Es importante decir que en casi todos los países de Sudamérica tenemos que tener una sobrevida de 6 meses para hacer este tipo de estrategias o terapias, pero les voy a mostrar la evidencia. Pues sabemos que el paciente que tiene un dolor crónico, porque el cáncer complica a nuestro paciente y tiene un dolor crónico que después de 6 meses ya va a ser mucho más difícil de manejar, sobre todo cuando tienen radioterapia, cuando tienen todos los tratamientos service que los irradian, entonces van a tener plejopatías tanto a nivel inferior como en miembro superior. Estas plejopatías son complejas, además tienen neuropatías que pierden la propiocepción, que el paciente no puede caminar y que llegan en sillas de ruedas porque dicen, ¿por qué no se me quita este dolor? Y sabemos que desde la parte farmacológica tenemos ejemplo, hablamos que la duloxetina es un buen medicamento para la neuropatía por quimioterapia, y a veces no alcanzamos a lograr todas las estrategias desde la parte de opioides. Y hay que considerar que la evidencia en el tema de neuromodulación realmente es muy pobre, porque lo que encontramos es que no hay un metaanálisis, solamente hay una revisión sistemática que fue en el año 2022 y tenemos un coping review del 2025. ¿Qué quiere decir esto? La evidencia es pobre porque tenemos todos los estudios, son retrospectivos, estudios de casos que les voy a mencionar aquí. Y aquí vemos esta, que me pareció muy interesante, que esta es la última guía de neuromodulación del 2024, que la podemos extrapolar al dolor oncológico. ¿Qué quiere decir esto? Son los pacientes que tienen cáncer, pero también tienen herpes zóster, pero también tienen miembro fantasma doloroso por su enfermedad, también tienen síndrome de espalda fallida o pues un canal lumbar estrecho. También decir que las neuropatías periféricas, que es lo que nosotros manejamos. Y aquí, ¿qué dice esta guía? Dice que hay que tener en cuenta que hay que reprogramar, vamos a requerir mayor la reprogramación de los estimuladores porque no se comporta como un paciente no oncológico. Y aquí tenemos esta que salió en el 2015, que es una evidencia muy limitada, y aquí hablamos de que son estudios no autorizados y que presentan algunos casos que muestran una reducción significativa del dolor y la reducción de los opioides. En conclusión, es una opción prometedora en el dolor oncológico refractario. ¿Por qué? Y ya les voy a mostrar el por qué. Hay que seleccionar muy bien nuestro paciente, pero se requieren más ensayos clínicos, que aún no los hay, de alta calidad, para poder decir que realmente se puede utilizar de rutina. Esta es la revisión sistemática, donde encontramos que está directamente relacionado con el cáncer, que son las neuropatías, los síndromes de Raynaud, neuropatías postquirúrgicas. Nosotros tenemos pacientes que les hacen unas grandes cirugías, quitan en la pelvis, y uno observa que estos pacientes, el comportamiento del dolor agudo es tremendo, y sabemos que al final va a quedar con un dolor refractario porque no es bien manejado inicialmente y nos llega a nuestra consulta con un dolor crónico y en curación. ¿Y qué dice esta revisión sistemática? Que fueron de 56 pacientes, realmente todo lo que encontramos es muy limitado, y dice: reduce el dolor en un 50%, se disminuye el consumo de medicamentos opioides, mejora la calidad de vida, reduce
muchas veces la supresión de los opioides y así sucesivamente. Esto es el Coping Review del 2000, salió ahorita en febrero del 2025, donde se identificaron 831 referencias, en los cuales hay 24 estudios, 16 estudios para estimulación de los cordones posteriores, otros periféricos, y por ahí leí, aparte de estos 2 casos, hay 2 casos más para el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, si encontramos, si se reduce el consumo de opioides, el seguimiento de todos estos casos hablan que si tengo un VAS de 8, bajaba a 2, en la estimulación periférica de 8.3 a 3, y en el ganglio de la raíz dorsal de 6 a 1. Es decir, el seguimiento sí realmente impacta en nuestros pacientes con mejoras reportadas en calidad de vida, funcionalidad, y que realmente son estudios pequeños, heterogéneos y sin ensayos controlados. Entonces hablamos que pues hay que individualizar cada paciente. Aquí estamos haciendo uno de los casos, que hay varios casos que tenemos en el instituto, y aquí tenemos otro ensayo donde encontramos y nos damos cuenta que casi todos están implantados en cordones posteriores, en periféricos hay pocos, y que realmente lo que impacta es disminuir el consumo de los opioides, mejorar la calidad de vida. Pero en mi caso y mi experiencia son pacientes que han tenido curación y que quedan con la enfermedad, con un dolor refractario, y que a pesar de todos los medicamentos tienen efectos adversos, que es lo que nosotros no queremos. Aquí tengo un algoritmo donde nos menciona, el tema es seleccionar el paciente de dolor oncológico, realmente el tipo de dolor neuropático, somático, nociplástico, que es un contexto que nosotros tenemos que revisar desde la emoción, porque es un paciente que también está muy triste y está en curación. Y estamos con tratamientos y organizamos el manejo analgésico, le podemos empezar a hacer bloqueos desde la parte de radiofrecuencia o neurolíticos según cada paciente, y vamos a implantar, vamos a seleccionar el paciente. Bueno, este paciente lo ve oncología, lo ve radioterapia, no está en recaída tumoral, y el paciente lo vamos a hacer después de que le hacemos todos los bloqueos y que no funcionaron adecuadamente. Es el paciente que vamos a implantar. ¿Cuántos días lo dejo? De 7 a 10 días, y lo observo para poder seleccionar adecuadamente mi paciente y que mi prueba sea realmente excelente y no fallida. Y los resultados realmente que hemos tenido han sido muy buenos en nuestros pacientes. Una cosa importante que les mencionaba, el paciente oncológico, ya lo mencionaron, tiene un contexto de inmunosupresión, que el paciente se nos puede infectar, el paciente nos puede, a los 3 meses me ha pasado en pacientes implantados con bombas intratecales, que llega el paciente con la bomba así un poco la piel abierta. Y cuando yo empiezo, bueno, ¿qué está ocurriendo? Estoy haciendo una mala técnica, lo estoy implantando mal, siento que ¿por qué? Entonces son pacientes que tienen mayor vulnerabilidad en la inmunosupresión, y aquí está un artículo que nos muestra 34.000 implantes anuales, y de los cuales 6.1 se infectan. Entonces, ahora, considerar en este algoritmo, donde nosotros observamos un paciente que tiene la patología oncológica, que tiene un contexto más de que se va a inmunosuprimir, por ejemplo, la quimioterapia, porque el paciente de mama tiene tratamientos oncológicos 5 años después, aunque ya está libre de enfermedad, y esta paciente tendremos que tener en cuenta que tiene un síndrome postmastectomía de difícil control, que se presenta hasta el 40% de los pacientes que se le hace mastectomía, y esto es uno de los casos que más he implantado. Aquí están mis casos, tengo 10 casos, he tenido, como siempre tienen que tener características neuropáticas, patología de mama, cervix, melanoma, paciente de un melanoma que tuvo una fractura en T9 curado, el paciente quedó parapléjico, y mi paciente pudimos hacerle un implante. Me colaboró un neurocirujano porque le colocó una paleta por la limitación de mi paciente. Y bueno, son estrategias que utilizamos para poder ayudar a nuestros pacientes. Y ya como para concluir, realmente es un desafío, y el futuro de la neuromodulación en oncología. Las personas que hacen cáncer aquí, los invito a seleccionar sus pacientes. No son muchos los que hacemos, porque llevo 5 años y no he implantado muchos, pero los pacientes que realmente están implantados tienen un gran impacto y una gran necesidad para poder decir si se puede. Y bueno, la neuromodulación realmente es un impacto para nosotros en los pacientes oncológicos,
y nos ayuda mucho a mejorar su calidad de vida. Así que muchísimas gracias.